cromática y núcleos celulares, y localización de tricomas en hojas de Arabidopsis thaliana, entre otras muchas cosas, porque tiene un currículum muy largo. Entonces, sin más, los dejo con él y muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. El día de hoy vamos a comenzar con una plática muy interesante. Vamos a tocar unos temas que ya se los han recalcado, pero es muy importante de nuevo hacer mención en este tipo de temas porque es la base del análisis de imágenes. Como un resumen de la plática, el día de hoy les voy a platicar lo que es una imagen digital. Me parece que es ser que ya se lo mencionaron en varias pláticas. ¿Qué es segmentación? ¿Qué es un threshold global? Un threshold local y finalmente un threshold adaptivo. Como ya se los mencionaron, ya les dieron la definición de lo que es una imagen digital. Se puede ver como una matriz de puntos, donde cada punto se puede decir que tenemos un eje, el eje de las X, el eje de las X, el eje de las Y. Podemos obtener coordenadas con esos ejes y a cada punto se le va a dar un valor de intensidad. Estos valores de intensidad son los que nosotros estamos interesados porque nos dan cierta información de la estructura que estamos buscando. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de tamaño 31 por 31, que se puede decir que es una imagen en dos dimensiones y tiene varios valores de intensidad. Tiene muchos ceros y tiene algunos valores de intensidad que van desde los 10 hasta los 150, 160 aproximadamente. Si uno trata de averiguar qué es esta imagen, nos podemos dar una idea. Parecen círculos, cosas como ovaladas, pero en realidad nosotros al ver estos números no tenemos una idea clara de qué pueden representar. Entonces lo que se utiliza, la computadora utiliza un proceso por medio del cual a cada uno de estos números le asigna un valor por medio de color. En vez de ver 0, vamos a ver el color que le vamos a asignar. En vez de ver un 12, vamos a ver el color que le corresponde al valor 12. Y así sucesivamente a todos los colores. Eso se llama barra de color. En este caso se representan por números y la matriz que teníamos anteriormente ahora se ve visualmente de esta manera. En la primera tenemos una escala de grises en la que el 0 representa el negro, el 160 nos representa el blanco y valores intermedios nos representan escala de grises. Como podemos ver, ahora ya es mucho más sencillo identificar cuál es nuestro objeto. Tenemos círculos, en este caso son células con una parte brillante alrededor y una parte un poco menos brillante o valores más bajos en el centro. Existen diferentes barras de colores. Algunas son más útiles para resaltar ciertas estructuras de nuestra imagen. Entonces, ustedes pueden trabajar o ver las diferentes barras de colores para ver cuál se ajusta mejor a sus datos y cuál le da mayor información visual a sus imágenes. Como les comenté anteriormente, nosotros como humanos podemos fácilmente identificar los objetos, podemos delinear los objetos, podemos decir, ok, hay 3 objetos, uno tiene un tamaño grande, otro nada más aparece a la mitad de la imagen, otro está un poco recortado, nuestro objeto tiene una parte de menor intensidad en el centro, porque nosotros estamos viéndolo todo de manera visual, nuestro cerebro está entrenado para identificar este tipo de objetos, tenemos años de entrenamiento. Sin embargo, debemos de recordar que las computadoras solamente ven números. Si nosotros queremos identificar estos objetos por medio de la computadora, debemos de pensar que la computadora tiene que desarrollar métodos que trabajen solamente con los números, no van a trabajar con colores. Solamente estamos trabajando con los números y se tienen que hacer operaciones con los números. En la clase de ayer ya les mencionaron algunas operaciones, pueden ser suma, resta, suma, resta, multiplicación, les mencionaron filtros, pueden utilizar muchas operaciones en estas matrices para poder obtener información relevante. Hay algunos algoritmos que son sencillos y otros algoritmos que son un poco más complicados. Nosotros estamos muy interesados en un proceso que se llama segmentación, un área del análisis de imágenes que se llama segmentación.
La segmentación es un proceso que consiste en dividir una imagen en diferentes regiones. Normalmente estas regiones representan objetos de interés para el usuario. En este caso, nosotros tenemos una imagen y estamos interesados en identificar los núcleos. Entonces, cada núcleo lo vamos a segmentar o delinear de alguna manera y lo vamos a identificar por medio de un color diferente. Entonces, con esto podemos identificar cada objeto de interés. ¿Por qué es importante hacer una segmentación? Porque una vez que nosotros tenemos identificados cada uno de nuestros objetos, podemos decir, ok, hay un objeto que es pequeño, hay otro objeto que son más grandes, tal vez los objetos más grandes están en una región, específica, tal vez los objetos más pequeños están en otra región específica y puede ser de mucho interés para análisis. Puede ser también que estamos interesados en la intensidad, tal vez algunos objetos tienen mayor intensidad, la posición, como les comenté. Se pueden extraer mucha información de este tipo de datos. Uno de los más importantes son el área. Si nos vamos a propiedades de la intensidad, ¿cuál es el valor promedio de la intensidad en el objeto? ¿Cuál es su desviación estándar? ¿Cuál es su valor mínimo, su mínimo? El valor de moda de intensidad. Si estamos interesados en la posición, dónde está el centro de masa, dónde está el centroide y dónde está algún rectángulo que nos dé información también sobre su tamaño. Entonces, por eso es muy importante hacer segmentación porque es el primer paso antes de nuestros análisis finales, porque ya con toda esta información se pueden obtener ciertas conclusiones de nuestros datos. Existen diferentes maneras de hacer segmentación. Uno de los primeros métodos de los que más se han utilizado, se siguen utilizando hasta la fecha, es un proceso de segmentación manual. En Fiji existe una herramienta con la que uno podemos delinear manualmente nuestro objeto. Lo que hacemos es, hacemos zoom a nuestro objeto, le damos manualmente con el clic, arrastramos el mouse y decimos dónde está nuestro objeto. Y eso lo hacemos para todos nuestros objetos de interés. Si pueden ver, si tenemos 10 objetos por imagen y vamos a analizar unas 20 imágenes, pues tal vez se puede hacer este proceso de manera manual. Es la técnica más recomendada porque tiene el expertise del humano y es lo más correcto de hacer. Si tenemos tal vez, si tenemos solamente unos dos objetos por imágenes y vamos a analizar unas 40 imágenes, pues conviene hacer este proceso de manera manual, porque pues no nos puede quitar mucho tiempo. Si a lo mejor vamos a dedicarle una semana a hacer nuestras nuestras anotaciones manuales, pues es recomendable hacerlo. Sin embargo, hay ocasiones en las que se tienen que analizar miles de imágenes y hacerlo esto de manera manual ya se vuelve muy complicado. Tenemos imágenes en las que tenemos a veces 1600 células y para hacer la anotación manual de una sola imagen nos puede llevar 6 horas. Si vamos a analizar unas 100 imágenes, ya se vuelve algo muy complicado de realizar esto de manera manual. Pero se producen las anotaciones manuales nos van a producir algo muy bueno con respecto a la anotación. Es lo mejor que se puede obtener. Cuando ya tenemos un poco más de imágenes, existen otros tipos de métodos. Existen métodos semimanuales que contienen métodos de aprendizaje máquina, redes neuronales, algoritmos de inteligencia artificial, en los que nosotros ya no tenemos que hacer toda esta edición manual y decirle exactamente dónde está nuestra estructura de interés. En este caso, este tipo de métodos se llaman semimanuales porque ya nos ayuda la computadora a hacer este tipo de detecciones. Nosotros nada más le tenemos que dar una región donde aproximadamente está nuestra estructura de interés y el algoritmo trata de detectar qué es lo que nosotros estamos interesados. Del lado derecho ven un ejemplo de este tipo donde el usuario solamente tiene que dar un rectángulo de dónde está la estructura que quiere detectar y el algoritmo automáticamente puede
hacer la delimitación de la estructura de interés. Esto es muy bueno. La verdad, esto es uno de los métodos. Este método se acaba de publicar ahorita en el 2022. Es muy bueno, tiene muy buenas detecciones, funciona muy bien. Sin embargo, igual tenemos el mismo problema. Si tenemos miles y miles de imágenes, tal vez te vas a ahorrar mucho tiempo. Tal vez de 6 horas lo vas a hacer en 40 minutos para 1600 núcleos. Pero si tienes miles y miles de imágenes por analizar, tenemos el mismo problema. Se vuelve una tarea realmente muy tediosa y nos puede tomar mucho tiempo. ¿Cuál es otro proceso que podemos hacer? Dejárselo todo a la computadora. Desarrollar algoritmos computacionales que nosotros no nos involucremos en hacer las detecciones, que nosotros solamente le demos la imagen y que el algoritmo automáticamente nos dé el resultado. Estas son técnicas muy poderosas. Normalmente para desarrollarlas requieren tener mucho conocimiento en el área de computación. Se requieren años para aprender todo este tipo de técnicas para desarrollar algoritmos que den resultados muy buenos. La ventaja, una de las mejores ventajas son que son mucho más rápidos que una anotación manual o semi-manual. Pero la principal desventaja es que pueden ser no tan exactos, pueden tener errores que en comparación con los métodos manuales o los semi-manuales. Como les comenté, la plática de hoy va a ser brevemente, vamos a mencionar uno de los algoritmos más básicos para hacer segmentación automática. Este se llama threshold global. Lo que hace es que normalmente asume que nosotros tenemos dos estructuras de interés. Una que es nuestro fondo, lo que no nos interesa, y la otra estructura de interés es lo que nosotros estamos interesados en dar. ¿Cómo funciona? Nosotros asumimos que esas dos categorías están separadas. Es decir, una tiene valores de intensidad abajo de determinado valor y la otra tiene valores de intensidad arriba de ese valor. Entonces, utilizando un valor apropiado de threshold o de corte, nosotros podemos identificar las dos estructuras, lo que es fondo y lo que es nuestra estructura de interés. Entonces, el histograma, no sé si se los mencionaron, pero el histograma es una aproximación a la distribución de nuestros valores de intensidad y nos ayuda a tener una idea de cómo se encuentran las intensidades en nuestra imagen. Lo que hace cuenta las veces que aparece cierto valor en la imagen, es decir, aquí primero comienza con el 0 y cuenta cuántos píxeles tienen el valor 0, después 1 y cuenta cuántos píxeles tienen el valor 1, y así sucesivamente. Como nosotros asumimos que el fondo es más brillante, es menos brillante, o tiene diferentes valores de intensidad que nuestro objeto de interés, es mucho más brillante, entonces normalmente el histograma nos va a dar como dos modas, dónde están nuestros objetos y dónde está nuestro background. Si nosotros ponemos un threshold en medio de esas dos distribuciones, entonces podemos encontrar nuestro objeto de interés. Normalmente esto se hace de manera automática con algoritmos que ya se han desarrollado, pero otra opción es hacerlo de manera manual. Aquí vemos un ejemplo de cómo funcionan este tipo de algoritmos. Tenemos esta imagen que son de células. Nosotros queremos detectar lo que son los núcleos. Y comenzamos con un threshold de 6000. Le decimos, ok, todo lo que está arriba de 6000, todos los píxeles. Recuerden, esto es algo muy importante. Nosotros ahorita estamos haciendo la visualización solamente de los colores, pero en realidad lo que nosotros tenemos en nuestra imagen son números.
Entonces, aquí lo que nos está diciendo esto, que todos los valores que están en rojo son todos los píxeles que tienen valor de intensidad arriba de 6000. Entonces, si queremos segmentar las células por medio de este algoritmo, pues 6000, un threshold de 6000 no es muy bueno que digamos, porque hay muchas células que no las está identificando. Entonces, vamos, si utilizamos ahora un threshold de 5000, de nuevo, vamos a la matriz, nos vemos a los píxeles, identificamos todos los píxeles que tienen valor arriba de 5000, valor de intensidad arriba de 5000 y los ponemos con el color rojo. Nos va a decir que pues de nuevo, visualmente no parece una segmentación adecuada. Ahora, si nos vamos a 3750 o 3500 aproximadamente, se puede decir que nos está dando ya algo mucho más exacto a lo que estamos buscando. Podemos decir, ok, aquí nuestra segmentación está bien, nos está detectando lo que nosotros estamos interesados y podemos dejarlo ahí y seguir con nuestros análisis. Pero nosotros no tenemos que hacer esto de manera manual. Como les comenté ahorita, lo hice de manera manual. Afortunadamente Fiji, por eso se recomienda mucho Fiji, porque ya tiene muchos de esos algoritmos que están implementados automáticamente. Fiji ya tiene algoritmos que permiten calcular threshold adecuados basados en los valores del histograma. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a poner nuestra imagen, ir Image, Adjust, Threshold, y seleccionar cualquiera. Aquí en este caso nos va a dar diferentes opciones para seleccionar qué threshold queremos utilizar. Si quieren ver la referencia de cómo funcionan esos thresholds, se pueden ir a esta liga. Por cierto, todas estas presentaciones que les estoy dando están en el Classroom y no necesitan hacer anotaciones. Como les comenté, estos thresholds ya están anotados. En este caso, este threshold fue detectado automáticamente por el método de Count. Da unos buenos resultados. Este es el resultado de Intermode. Pueden ver que no está dando resultados tan adecuados. Y nos podemos ir a otro, Shambach, y de nuevo, no está dando resultados tan adecuados. Entonces, es cuestión de que uno utilice todos los thresholds, aplique todos los thresholds. Oxu está dando resultados un poco regulares. Como les comenté, es cuestión de que uno aplique todos los thresholds y ver cuál es el que te da mejores resultados, o si no, hacerlo de manera manual. ¿Dónde trabajan los thresholds globales? Cuando tenemos intensidades de fondo que tienen, donde el fondo tiene valores, todo el fondo tiene valores de intensidad menores que nuestro objeto de interés. Sin embargo, no siempre funciona. Hay casos en los que tenemos problemas de iluminación, en los cuales a veces un threshold global no funciona. Esta es una imagen que tiene objetos que tienen muy poca intensidad, otros objetos que tienen intensidad un poco más alta. Y si nosotros tratamos de aplicar un threshold global, esto es lo que nos va a dar el OXU, esto es lo que nos va a dar el triángulo, de nuevo, y probamos diferentes threshold y no se va a dar un threshold, no vamos a encontrar un threshold que nos dé un valor adecuado de segmentación, incluso si lo hacemos de manera manual, porque hay muchas variaciones en la iluminación de esta imagen, entonces no se van a obtener buenos resultados. En este caso se utilizan otro tipo de métodos en los que el threshold se obtiene de manera local utilizando una pequeña ventana en los datos. La principal diferencia entre el método global y el método local es que el método global solamente utiliza un valor de threshold para toda la imagen. En cambio, el método local utiliza un threshold dependiendo en las características locales de la imagen. En este caso, si tenemos una imagen de 200 por 200, va a utilizar aproximadamente 40,000 threshold de valores independientes. Entonces, se ajusta a los datos bastante bien. Esto es muy importante utilizarlo cuando tenemos muchas variaciones en los datos. Cuando hay iluminación no
no homogénea en los datos, entonces eso es muy importante utilizar este tipo de threshold locales. Y cuando algunos objetos son más brillantes que otros. En este caso, si utilizamos un threshold local, como Queda pueden un ver, minuto. sí, como pueden ver, el resultado que nosotros obtenemos al utilizar un threshold local. Eh, con Fiji los podemos obtener el threshold local si nos vamos a Image, Adjust, Auto Threshold local y obtenemos este tipo de segmentación. No es exacta, tiene errores, tiene algunos pequeños objetos que se segmentaron, tal vez son pequeños brillantes, pero en la siguiente clase vamos a ver cómo eliminar. Finalmente, tenemos otro tipo de métodos. Threshold adaptivo también es muy parecido, es una variante de threshold local, donde automáticamente se varía el threshold dinámicamente sobre toda la imagen y tiene también resultados muy buenos. Este también no es muy importante utilizarlo. Ese se tiene que instalar. No puse el link, pero más adelante sí se lo menciono el link. Ok, eso sería todo por esta presentación. Que Ruth Rincón pregunta, hola, mencionaste que el threshold adaptativo se debe descargar, instalar. ¿Eso es solo en ImageJ o también en Fiji? ImageJ y Fiji es lo mismo, las dos se tienen que descargar. En la sesión práctica que viene tengo el link de cómo descargarlo, cómo instalarlo. Es muy sencillo, lo único que se tiene que ir, creo que es Fiji Help y actualizar los datos. Se instala de manera muy sencilla. Y lo recomiendo utilizar más ese threshold adaptivo porque tiene una interfaz gráfica de usuario en el que uno puede ir modificando los valores y ahí se ve fácilmente cuáles son los resultados de modificar los parámetros que requieren. Entonces, los resultados se ven muy bonitos cuando uno empieza a jugar con el threshold adaptivo. Pero sí en los dos. Ok, y ahora pasamos a otra pregunta en el chat de Erika Antunes. Ella comenta, una pregunta sobre el threshold adaptativo. Mencionaba que es un tipo de threshold local, pero que este varía dinámicamente. ¿Qué significa que varía dinámicamente? Significa que toma información de sus vecindades. Si nosotros tenemos un threshold, lo que hace divide tus imágenes en pequeñas subregiones. Entonces, se va a una región, obtiene un threshold y toma la información de ese threshold para ir ajustando otros threshold. Entonces, a eso se refiere con que se va variando dinámicamente el valor del threshold. Ok, tenemos otra pregunta en el chat. En este caso de Hanna García. Ella pregunta, ¿dónde se puede usar el proceso semi-manual? Creo que semi-manual, no sé. El software, no tengo el link, pero existen bastantes herramientas que se pueden hacer de manera semi-manual. Me parece que en la presentación viene el link al Twitter donde mencionaban como les comento, este Twitter lo acaban de sacar hace como 10 días, este algoritmo. Es un algoritmo muy reciente para detección de núcleos. No me fui realmente a investigar el software, se me hizo una herramienta muy importante, muy útil a todas las personas que están trabajando con imágenes circulares como núcleos, gotitas o todo eso. Muy probablemente este software vaya a funcionar muy bien. En el Twitter muy probablemente tengan el link y cuando sacan este tipo de herramientas es porque las están poniendo para que la comunidad las utilice. Nosotros tenemos que tener un poco más se comunica estar un poco más atento a dónde se publican este tipo de herramientas, pero hay muchos lugares donde se utilizan este tipo de algoritmos semimanuales. Uno de los que conozco es Elastic. Elastic creo que me parece que es para rastreo de partículas. ¿Son gratis? Sí, deben de ser de acceso gratis. Sí, normalmente, la mayoría son de acceso gratis. Las que conozco, por ejemplo, Elastic es una de las herramientas que se utiliza mucho para segmentación de manera semiautomática y son gratis. Lo único que uno tiene que hacer es utilizarla y actualmente
todo este tipo de herramientas se están diseñando o desarrollando de una manera muy interactiva. No necesitamos tener grandes conocimientos en programación. Como les comento, esta herramienta de análisis semiautomático, uno solamente tiene que irse al manual, leer tal vez unas 4 o 5 páginas del manual y con eso te permite utilizar este tipo de herramientas. Elastic, el manual es muy sencillo, tiene comandos intuitivos. Es lo que se trata de diseñar comandos intuitivos para que uno no tenga que realmente estar batallando con este tipo de herramientas. Y como te comento, sí son gratis. O la mayoría de los que yo conozco son gratis.